Nunca pensé que un cumpleaños tan esperado terminaría siendo mi último día como madre. Era el número 28, y yo, una madre viuda de 67 años, había pasado toda la mañana batiendo el pastel de chocolate que tanto le gustaba, ese que siempre me pedía desde que tenía 10. Le envolví un reloj antiguo, de su abuelo, con una cinta azul que me encontré en la caja de los recuerdos. Aquel reloj, cómo brillaban sus ojos la primera vez que lo vio. Pero ese día, al acercarme al patio con el pastel y el regalo, me detuve en seco en la puerta de vidrio, no por el viento, ni por el calor del horno aún en mi rostro. Fue por lo que oí. La verdad, el mejor regalo sería que la vieja desapareciera ya. Y risas. Muchas. Mis piernas flaquearon, pero no solté el pastel. Todavía no. Me quedé ahí, sin respirar, mientras sus amigos remataban con frases que no olvidaré aunque me quede sin memoria. Es una culpa con patas. Siempre rondando como si esto fuera suyo. Y Nathan, mi hijo, mi niño, se reía con ellos. ¿De verdad pensaban que no los oiría? ¿Que una madre envejece y también se vuelve invisible? Yo había cocinado, limpiado, pagado cada cuenta desde que su padre murió. Había mantenido ese techo sobre nuestras cabezas con manos temblorosas pero firmes. Y aún así ahí estaba él, riéndose de mí, en mi propia casa, como si yo fuera un estorbo, como si yo no importara. ¿Y qué otra opción tenía yo en ese momento? ¿Gritar? ¿Llorar? No, no. Lo único que hice fue dar la vuelta, callada, sin que nadie me notara. Como una sombra más. Entré a la cocina y dejé el pastel sobre la encimera. El mismo pastel que antes simbolizaba alegría, ahora pesaba como una lápida. Y pensé en todo lo que había vivido con ese niño. El día que lo traje a casa en una manta azul. Su primer resfriado. El día que lo vi graduarse, aunque con los zapatos rotos y el corazón lleno de orgullo. Pensé en los cumpleaños donde apenas teníamos para velas, y él, aún así, me decía que era el mejor pastel del mundo. ¿Y ahora qué era yo para él? Una molestia. Un motivo de risa. Sentí como se me cerraba la garganta, pero no lloré. Porque las lágrimas, esas las había aprendido a guardar para cuando de verdad nadie me viera. Me acerqué a la ventana y lo vi reír. Rodeado de gente. Con mi casa, mi jardín, mi esfuerzo. Pensé en lo irónico que era todo. El mismo niño que lloraba si me alejaba 5 minutos ahora deseaba que desapareciera. Ahí fue cuando lo supe. Él ya no era mi hijo. No ese que yo crié. Y si él quería un mundo sin mí, entonces por un momento se lo iba a conceder. No por debilidad. Por claridad. Y así, mientras el reloj del horno marcaba las 4:07 de la madrugada, giré el anillo de bodas en mi dedo, lo que quedaba de una vida de amor, de esfuerzo. Y decidí que ese día no iba a ser recordado por su pastel, iba a ser recordado por el principio del fin. Porque si él creía que su madre se iba a quedar callada, estaba muy equivocado. Me quedé ahí, quieta, con el cuerpo recto pero el alma partida. Las velas que pensaba encender para su pastel, ahora parecían una burla. ¿Para qué celebrar, si la homenajeada parecía ser mi ausencia? A través del vidrio, escuchaba aún las voces. No sabían que yo estaba detrás de la puerta, a menos de 3 pasos. ¿Y todavía vive con ella? ¡Qué flojera! Imagínate, despertarte y verla tomando su té, como en una novela triste. Mi hijo se rió. No una risa incómoda, no. Una carcajada limpia, casi orgullosa. Y ahí fue cuando lo supe. No era un comentario cruel al pasar. Era una convicción. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo me había esforzado tanto por hacerle ese día especial. Había limpiado el patio con mis propias manos. Preparado bocadillos, inflado globos aunque me dolía el lumbago. Hasta le planché la camisa azul que tanto le gustaba. Pero él no me veía. No me veía desde hacía años, si soy sincera. Desde que empezó a salir con Brielle, su novia de sonrisa de comercial y mirada de bisturí. Yo era solo el ruido de fondo. La mujer que pagaba las cuentas, la que tenía un juego de llaves pero ya no era bienvenida. Volví a entrar sin hacer ruido. Mis pasos sobre la alfombra no dejaban huella. Igual que yo en su vida. Me detuve un momento junto al espejo del pasillo. ¿En qué momento me convertí en esta versión mía? ¿En qué segundo pasé de ser su heroína a ser su chiste? Respiré hondo. Tenía que pensar. Tenía que moverme sin temblar, aunque por dentro sintiera que me estaba desmoronando. Fui a la cocina y me preparé una taza de té. Manzanilla. Siempre ha sido mi ancla, incluso cuando todo parece irse por el desagüe. Me senté en mi sillón, el que está junto a la ventana, y desde ahí los vi. Reían, bailaban. Mi hijo sostenía un trago en la mano, y a Brielle en la otra. Pensé en salir, en gritar, en echarlos a todos.
Pero algo me dijo que no era el momento, que todavía no sabían con quién se estaban metiendo. Porque no soy solo una madre, también soy la mujer que sobrevivió a un marido enfermo, que trabajó noches enteras cosiendo para pagarle la universidad, que vendió su anillo de compromiso para pagarle el coche con el que hoy llega a sus fiestas. Mi corazón dolía, claro que sí. Pero no era la primera vez que dolía. Y esta vez, en lugar de hundirme, sentí una claridad fría recorrerme el cuerpo. No iba a llorar, no iba a rogar. Iba a tomar nota. Apoyé la taza en la mesa con cuidado. Saqué papel y bolígrafo. Empecé una lista. Título: Cosas que me pertenecen. Y escribí: la casa, el coche, las cuentas bancarias conjuntas, el seguro médico, todo. Ese era mi terreno. Legal. Concreto. Imposible de negar. Porque si él me quería fuera, iba a descubrir que esa decisión venía con consecuencias. Y mientras él seguía celebrando su cumpleaños, yo comencé a preparar el mío. El día que me iba a liberar de ese peso que ya no era hijo, sino huésped con malas intenciones. Dejé la lista a un lado y observé el pastel. El betún de chocolate se había endurecido un poco, y las velas, aún sin encender, se veían tristes, como esperando una fiesta que ya no venía. Lo miré con una ternura que me dolió en el pecho. Ese pastel era yo. Hecho con cuidado, con esfuerzo, con amor que ya no se aprecia. Me vi reflejada en la superficie brillante del glaseado. Una mujer cansada, invisible, pero aún de pie. Mi mente, por reflejo, volvió a otro cumpleaños. Nathan tenía 8 años. Le preparé una piñata con forma de tren porque era su obsesión de ese año. Recorté, pegué y pinté durante 3 noches. Cuando lo vio, me abrazó tan fuerte que pensé que se me iba a desmayar el corazón. ¿Cómo se pasa de eso a esto? ¿Cómo se convierte uno en un estorbo? Me levanté despacio y abrí el cajón donde guardo los manteles buenos. No los había usado en años. Saqué uno bordado, el que hice cuando recién me casé. Lo alisé con la palma, como quien acaricia a un ser querido dormido. Cada gesto mío esa tarde era un ritual. No para celebrar su vida, sino para recuperar la mía. Porque por primera vez en años me di cuenta. Yo también importo. No soy solo madre. Soy mujer. Soy dueña. Soy quien mantuvo este lugar funcionando cuando él no podía ni prepararse una sopa. Desde la ventana, los vi a todos bailar. Uno de los amigos de Nathan intentaba prender una parrilla con un encendedor y cerveza en la mano. Brielle le tomaba fotos a todo. A Nathan lo vi posar, riéndose, como si fuera el dueño de todo. No sabían que esa era su última celebración en esta casa. No porque yo me fuera, sino porque yo iba a tomar las riendas. Y en ese momento, entre sorbo y sorbo de té, lo decidí. Iba a hacer que cada desaire tuviera su eco. Sin gritos, sin insultos, solo con la fuerza silenciosa de una mujer que ya no tiene miedo. Tomé el anillo de bodas que aún llevaba. Sí, aún lo tenía puesto, más por costumbre que por amor al pasado, y lo giré en mi dedo, como solía hacer cuando tenía que tomar una decisión difícil. Ya no iba a esperar a que él recapacitara. Ya no iba a dar más oportunidades. Esa tarde entendí algo que me cambió. Que la dignidad no se ruega ni se mendiga. Se recupera. Se protege. Y eso era lo que iba a hacer. Mientras afuera él brindaba por sus nuevos comienzos, yo comenzaba uno propio. En silencio. Con té, pastel y determinación. Y créanme, no hay fuerza más temible que una madre herida que ha decidido no llorar más. Una semana antes del cumpleaños, estaba doblando la ropa en mi cuarto cuando oí sus voces desde el pasillo. «¿Y entonces cuándo se va?», preguntó Brielle, con ese tono meloso que usa cuando quiere sonar inocente. «Pronto, no te preocupes. Ya tengo un plan», respondió Nathan. Pensé que hablaban de alguna tía suya. O de una vecina. No creí que hablaban de mí. Qué ingenua, ¿verdad? Pero ahora, esa conversación resonaba como una campana que había ignorado. Recordé también otras cosas. Pequeñas, sí. Pero ahora, vistas en conjunto, me gritaban lo que antes susurraban. Como esa vez que fui a buscar un libro al estudio, y encontré el cajón del escritorio con llave. Nunca había estado cerrado antes. Y cuando le pregunté, me respondió con un «Ah, cosas mías». O cómo se callaban en cuanto yo entraba a la cocina. Miradas rápidas entre ellos. Sonrisas tensas. Pero yo, como tonta, lo dejaba pasar. Pensaba, están jóvenes, necesitan privacidad. Y me tragaba la incomodidad con una sonrisa forzada. Lo que no entendí entonces, es que yo ya no era parte de su vida. No como antes. Para ellos,
Yo era una molestia que vivía en su casa, aunque la escritura dijera otra cosa. Recordé también cómo Brielle un día, creyendo que yo no escuchaba, dijo: «Podríamos poner la habitación extra en Airbnb, ganaríamos algo mientras ella se reorganiza». Se reorganiza. Así lo dijo. Como si yo fuera un mueble en desuso. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, mirando mi taza de té enfriarse, pensando. Y lo peor es que, aunque ya sospechaba algo, no quería aceptar la verdad. ¿Cómo va una madre a admitir que su hijo planea echarla de su propia casa? Pero los hechos estaban ahí, claros, crudos. Recordé otra cosa. En los últimos 3 meses varias cartas del banco habían llegado a nombre de los dos. Extraño, porque él no tenía cuenta conjunta conmigo. O eso creía yo. Una vez, al ver una de esas cartas, Nathan se adelantó a agarrarla y dijo, sin mirarme: «Ah, seguro es un error. Lo arreglaré». Y yo lo dejé pasar. La verdad es que me había vuelto experta en mirar hacia otro lado. En justificar lo injustificable. ¿Cuántas veces le dije a mis amigas: «Nathan está pasando por una etapa difícil»? O «Brielle es buena chica, solo es un poco intensa». Mentiras. Pequeñas mentiras que me contaba para no aceptar lo evidente. Pero ese cumpleaños me sacó la venda de los ojos. Y como siempre pasa cuando una despierta de golpe, empecé a ver lo que antes no quería. Las cerraduras cambiadas en el trastero. Mis libros de recetas guardados sin mi permiso. Mi bata colgada en un gancho diferente. Detalles. Pequeñas grietas. Pero todas llevaban al mismo muro. Ya no me querían ahí. Y ahí fue cuando se encendió algo dentro de mí. No rabia, todavía no. Pero sí una chispa de algo que hacía mucho no sentía. Desconfianza con dirección. Iba a averiguar todo, porque si me querían fuera, iban a tener que enfrentarse a la verdad. Yo no era una viejita frágil. Era la dueña de esa casa. Y de mi destino. Y si estaban jugando conmigo, pronto iban a descubrir que yo también sé jugar. Eran las 4:14 de la madrugada de la tarde cuando miré el reloj de pared. Solo habían pasado 7 minutos desde que escuché a mi hijo decir que lo mejor que podía hacer era desaparecer. 7 minutos. Y sin embargo sentía que había envejecido años. Desde la calle oía los brindis, las carcajadas, la música. Nathan celebraba como si no hubiera dicho nada, como si yo no existiera. Y quizás para él ya no existía. El pastel seguía intacto. Me quedé mirándolo mientras el sol entraba por la ventana y derretía un poco la cobertura de chocolate. No importaba. Ya no iba a cantarle feliz cumpleaños. Ya no iba a fingir. Me acerqué al aparador y abrí el pequeño cajón donde guardo mis papeles importantes. Ahí estaba. La escritura de la casa, a mi nombre. Una copia de mi pasaporte. Un recibo del seguro del auto. Todo estaba en orden. Respiré hondo y marqué el número que ya tenía preparado. ¿Emergencias? No. Es línea no urgente. Quiero reportar un intento de fraude. Sí, por parte de un familiar. Les expliqué todo. Con voz serena, sin llorar. Sí, puedo recibirlos hoy. ¿Podrían estar aquí antes de las 5? Estaremos, dijeron. Colgué y apoyé el auricular en su base como si acabara de cerrar la puerta a otra vida. Afuera, seguía la fiesta. Uno de los invitados gritaba algo sobre encender la parrilla. Nathan respondía con una risa que ya no me conmovía. Fui al estudio. La puerta no estaba cerrada, pero el cajón inferior sí. Forzado, por lo que vi. Metí una horquilla y escuché ese pequeño clic que tantas veces me había servido antes, en otros contextos. Cuando aún era joven y tenía que esconder los ahorros de mi marido enfermo para que no los jugara en apuestas. Abrí el cajón. Y ahí estaba. Un formulario de arrendamiento, ya con firma. Mi firma. Falsificada, claro. Y la dirección de esta casa. Nathan planeaba alquilarla. Sin mi permiso. Como si ya no viviera aquí. Lo leí con calma. Ni una lágrima. Ni una palabra. Solo ese silencio interno que precede al terremoto. Y había más. Detrás del formulario, encontré sobres de medicamentos. Mis medicamentos. Vacíos. Mi corazón no se aceleró. Al contrario, se tranquilizó. Él no sabía con quién se había metido. Tomé fotos con mi teléfono. Guardé todo en la carpeta. Volví a cerrar el cajón, ahora con llave. La ECHE con acento agudo en mi bolsillo. Cuando salí del estudio, oí la voz de Brielle diciendo: «No te olvides de borrar el historial después». Nathan respondió: «Tranquila. En una semana esto ya es nuestro». Volví a subir a mi cuarto, con pasos suaves.
Fui al armario del pasillo, donde guardo la caja gris con doble fondo. La abrí. Ahí estaba, la escritura original de la casa, con el nombre completo de mi esposo y el mío. También copias de nuestras cédulas. Y más importante aún, los documentos del banco que Nathan pensó que yo nunca volvería a revisar. Saqué todo con cuidado y los puse en una carpeta nueva. La etiqueté, defensa propia. En ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. Bajé otra vez. Marqué el número de contacto directo que me había dado el oficial Ramos esa misma mañana. Me contestó una voz amable, joven, casi con sorpresa. «Sí, señora Carter», confirmó el reporte. «Mi hijo está aquí. Está usando mis datos y tengo pruebas. Documentos falsificados, movimientos bancarios no autorizados e intento de apropiación de mi casa». Silencio del otro lado. «¿Está usted segura de proceder?» «Más que nunca». «Muy bien. Una patrulla ya está cerca. Estimamos llegada a las 4:55 de la madrugada. ¿Pueden entrar por la parte trasera?» «Sí». «Les dejaré la reja sin seguro». Colgué, sin dudar. Apoyé el teléfono sobre el mantel como si acabara de dejar una piedra en el río. El sonido fue seco. Final. Bajé las escaleras con calma. El reloj marcaba las 4:42 de la madrugada. Afuera, la música seguía. La fiesta no se había detenido ni por un segundo. Claro, nadie sospechaba nada. Entré a la cocina. El pastel seguía sobre la encimera, firme, aunque ya algo derretido en las orillas. Las velas, intactas, como si aún esperaran que alguien cantara. Pobres. Nadie les avisó que esa canción ya no iba a sonar. Las quité una por una. Las puse en el frasco donde guardo cosas pequeñas que duelen. Botones, chinches, recuerdos. Este frasco lleva años escondido en el fondo de un cajón, pero siempre a mano. Tomé un cuchillo, corté una porción generosa, y la puse en un plato con flores azules. Me senté a la mesa, sola, con el mantel viejo que tenía manchas de café que ya no salen, pero que me sigue pareciendo bonito. El primer bocado fue dulce, suave. Como siempre me salía ese pastel. Pero esta vez, tenía otro sabor. Un sabor a cierre. A justicia callada. A través de la ventana, veía a Nathan abrazando a un amigo, brindando. Brielle bailaba con los brazos en alto, descalza, riéndose como si ya se sintiera reina de este reino que no era suyo. Y pensé, ¡qué ironía! Celebran en la boca del lobo sin saber que ya lo despertaron. Cada vez que la risa de Nathan llegaba flotando hasta la cocina, sentía que me empujaba un poco más, pero ya no hacia abajo, hacia arriba, como si con cada carcajada me ayudara a soltar una culpa que nunca fue mía. Tomé otro trozo de pastel. Lo saboreé con ojos cerrados. No era tristeza lo que sentía. Era algo más viejo, más profundo. Como cuando una se da cuenta de que el invierno ya no duele porque aprendió a encender el fuego sola. Miré el reloj. 4:47 de la madrugada. Me limpié la comisura de los labios con una servilleta. Me arreglé el cabello con los dedos. Y suspiré. Esa casa, la que construimos con mi esposo con tanto esfuerzo, la que limpié cada semana aunque me doliera la espalda, iba a recuperar su silencio. Su dignidad. Iba a ser mía otra vez, pero no por papeles ni abogados. Por decisión. Por fuerza. Aferré la taza de té entre las manos y pensé. Nadie me echó. Yo decidí quedarme. Estaba lavando el plato cuando lo vi por la ventana. Nathan, en medio del jardín, con una cerveza en la mano y la otra, agitando mis llaves. Las mismas llaves que no encontraba desde hacía 2 días. Había revisado bolsos, cajones, hasta la repisa del baño. Nada. Y ahora ahí estaban, bailando entre sus dedos como si fueran parte del show. Dale, solo una vuelta. Es automática, no tiene pérdida. Le hablaba a uno de sus amigos, un muchacho delgado con lentes oscuros y actitud de adolescente eterno. El chico dudó. Nathan insistió. Vamos, hombre. Ella ni lo va a notar. Ni maneja desde hace semanas. Y ahí lo supe. No era solo que se creía dueño de la casa. Se creía dueño de todo. De mi vida. De mis cosas, de mis silencios. El coche estaba a mi nombre. La póliza del seguro también. ¿Y si lo chocaban? ¿Y si hacían algo ilegal? ¿A nombre de quién caería todo? Mío. Me sequé las manos. Fui al aparador y saqué la carpeta con mis papeles. Verifiqué. Ahí estaba el recibo del seguro, con fecha reciente. Mi firma. Mi dirección. Todo legal. Ellos no sabían que yo había guardado cada documento, cada prueba. Que no era la anciana desmemoriada que fingían ver. Volví a mirar por la ventana.
El amigo de Nathan ya se subía al coche. Nathan le explicó algo del freno, del retrovisor. Y mientras tanto, Brielle se reía como si estuviera en un comercial barato. Apoyada contra el árbol de limones que plantó mi esposo hace 20 años, vi cómo el coche se alejaba despacio por la calle. Sin permiso. Sin conciencia. Sin respeto. Y pensé, este no es un error. Es una forma de vida. Nathan no era impulsivo. Era cómodo. Se aprovechaba de lo que no le costaba. Del amor que le dimos. De la casa que no construyó. Y eso lo hacía vulnerable. Porque en su descuido estaba su debilidad. En su soberbia, la grieta por donde se colaba la justicia. Marqué una nota rápida en mi libreta. Llaves desaparecidas, 48 horas. Testigo. Amigo presente. Vehículo en uso sin autorización. Tomé una foto del coche alejándose desde la ventana. No porque la necesitara, sino porque ya no confiaba en nada que no pudiera probar. El reloj marcaba 4:51 de la madrugada. 4 minutos. Y él, mi hijo, seguía creyendo que era intocable. Bebía. Reía. Regalaba cosas que no le pertenecían. Como si no estuviera entregando la soga con la que se colgaría legalmente. Vi su cara mientras volvía a entrar al jardín. Relax. Feliz. Triunfante. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor al mirarlo. Sentí lástima. Porque no entendía que la vida tiene memoria. Y a veces también una patrulla con luces rojas y azules. Volví al comedor, aún con la carpeta en la mano, cuando lo vi. Nathan había dejado su teléfono sobre la repisa junto a la entrada, entre los adornos. Desbloqueado. Vibra desactivada. Como si nada en el mundo pudiera importarle menos. Me acerqué en silencio. Años de andar de puntillas para no despertar a un marido enfermo, me habían vuelto invisible cuando quería. Tomé el teléfono y lo abrí. Por pura intuición, entré a los mensajes. La conversación más reciente decía B. Brielle. No tuve que buscar mucho. Brielle. Una vez que se vaya, puedes poner el estudio donde quieras. Airbnb y listo. Nathan. Sí, ya tengo a alguien que preguntó por las fechas. Brielle. Solo que creo que tienes que apurarte. Está sospechando. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un golpe. No por la sorpresa, sino por la claridad brutal. No se trataba solo de echarme, se trataba de reemplazarme. De monetizar mi ausencia. De convertir mi hogar en un negocio. Un huésped tras otro durmiendo en la cama donde yo me despertaba cada mañana con dolor de espalda y esperanza en el alma. Deslicé un poco más la conversación. Nathan. Ella ya no es parte de esto. Solo estorba. Con suerte no aguanta y se va sola. Brielle. O se enferma. Menos lío. Me senté de golpe. Sin soltar el teléfono. Sin respirar. ¿Se enfermaba, como con los medicamentos que encontré bajo su cama? ¿Como con las firmas falsificadas? Mi corazón latía, sí. Pero no era miedo. Era algo mucho más frío. Más decidido. Le tomé fotos a la pantalla. Una tras otra. Con calma. Como quien documenta la escena de un crimen. Volví a dejar el teléfono en su sitio. Exactamente donde estaba. Como si nunca lo hubiera tocado. No había rabia en mí. Solo una certeza creciente. Él no era el niño que crié. Ese niño se había ido hace mucho. Y lo que quedaba, era alguien que me veía como un obstáculo en su camino al éxito fácil. Me apoyé en la pared por un segundo. Respiré hondo. Cerré los ojos. Afuera, seguía la fiesta. Nadie notaba la calma que se preparaba para estallar. Nadie imaginaba que en menos de 10 minutos, todo ese patio lleno de risas se iba a llenar de silencio, de luces, de esposas frías. Vi el reloj, 4:53 de la madrugada. Ya no había nada más que descubrir. El caso estaba completo, las piezas en su lugar, y la traición. Escrita en un chat con emojis de risa. Pensé en la vieja caja de madera donde guardo los dibujos que Nathan me hacía cuando tenía 5 años. Palotes, corazones, caritas con orejas enormes. En uno de ellos escribió: «Te amo, mamá. Siempre juntos». Lo había firmado con crayón rojo. Y ahora. También firmaba con rojo. Pero era el mío. Respiré hondo y volví a marcar el número del oficial Ramos. Me contestó al primer tono. «¿Señora Carter? Ya están todos aquí. Él está afuera». Dijo que quería que yo desapareciera. Encontrarán documentos falsificados en el cajón del estudio. También tengo capturas de mensajes. Estoy lista para proceder con cargos. Silencio. Después, firmeza. La patrulla está a 2 cuadras.
Llegamos en minutos. Me levanté. Fui hasta la cómoda y saqué la carpeta. Agregué las fotos del teléfono. Cerré todo con un elástico, y la coloqué junto a la puerta. La casa seguía vibrando con la música. Brielle gritaba algo. Nathan reía como si la vida fuera una broma buena y eterna. No tenía ni idea. Me miré al espejo. Tenía el cabello algo revuelto. Lo peiné con los dedos. Me alisé la blusa. Nada demasiado arreglado. Solo lo suficiente como para mirar a la cara al destino y decirle: «Estoy lista». Fui a la mesa de noche. Saqué mi relicario. El de mi madre. Lo colgué en mi cuello como quien se arma para la batalla. No por protección, sino por recuerdo. Para que no se me olvidara quién soy. ¿De dónde vengo? Lo que valgo. Y entonces bajé las escaleras. Con la calma de quien ya no tiene miedo. De quien ya entregó el dolor y solo carga la dignidad. Dejé la carpeta junto a la puerta. Encendí el foco del porche. Revisé que la reja trasera estuviera sin seguro. Y esperé. No faltaba mucho. Tal vez 3, tal vez 4 minutos. Pero yo ya había ganado. Porque ya no dudaba. Iban a tocar esa puerta. Iban a decir su nombre. Y él iba a ver, por primera vez en su vida, que una madre también sabe protegerse. No con gritos. No con amenazas. Con pruebas. Con ley. Con verdad. El sol ya estaba bajando. Y el cielo tenía ese color dorado que siempre me recordaba a los domingos en familia. Ironías de la vida. Hoy, ese mismo brillo iba a iluminar el final de una farsa. Abrí la puerta principal y salí al jardín con pasos suaves. Sin pastel. Sin regalo. Pero con algo que valía mucho más. La certeza de que la justicia ya venía en camino. Los invitados estaban distraídos. Algunos tomando fotos. Otros peleando por un lugar en la parrilla. Nathan estaba junto a Brielle, con un vaso en la mano y la mirada altiva. Dueño de su mundo. Me acerqué un poco más. Respiré hondo y lo llamé, suave, casi dulce. Nathan, cariño. Se giró, sorprendido. Me miró como si no supiera de dónde había salido. Solo quería darte las gracias. Dije, sonriendo. Por la claridad. Por tus palabras. Levantó una ceja. ¿Qué palabras? Las que dijiste hace una hora. Las que escuché desde la puerta. Silencio. Brielle bajó su vaso. Nathan me miró. Incómodo. Tranquilo. No vengo a discutir. Solo quería decirte que entendí el mensaje. Me acerqué un poco más. Así que no te preocupes. Voy a estar fuera de tu vida. Dentro de la hora. Justo como querías. Él abrió la boca. Como para decir algo. Pero no salió nada. Solo se quedó ahí, parado, sin saber si reír o pedir perdón. Nathan finalmente reaccionó. Torció la boca en una media sonrisa arrogante, esa que le había visto muchas veces cuando era adolescente y creía que el mundo le debía todo. Perfecto, dijo. Ya era hora. Y detrás de él, Brielle soltó una risita breve, seca. Por fin, agregó, sin mirarme directamente. No respondí. Solo asentí con una calma que pareció desconcertarlos más que cualquier grito. Di media vuelta y volví a entrar a la casa. Cerré la puerta con llave. No con violencia. Con decisión. El clic de la cerradura fue definitivo, como el cierre de un libro al que no pienso volver. Desde dentro, apagué la música con un solo toque en mi teléfono. El jardín se quedó en silencio. Un silencio raro, inesperado. Como cuando en una obra de teatro se apagan las luces antes del acto final. Subí lentamente las escaleras, cada peldaño una cuenta regresiva. Entré a mi cuarto, dejé la carpeta junto a la mesita, y abrí el cajón donde guardo mis velas. No una de emergencia, no una aromática. Saqué una sola, blanca, sencilla. La encendí. La llama era pequeña pero firme. Me senté junto a la ventana, con el relicario entre los dedos. El mismo que colgué en mi cuello esa tarde. Lo giraba sin pensar, como quien hace girar una llave antigua, esperando que una puerta se abra. Desde mi asiento veía todo el frente de la casa. El camino de entrada. El limonero. La reja entreabierta. Los invitados empezaban a murmurar. Algunos miraban la casa. Nathan hablaba con uno de ellos, señalando hacia la puerta. Como si estuviera tratando de explicar algo que ni él entendía. Y yo ahí, en la penumbra, esperando. No sentía miedo. No sentía dolor. Solo una paz rara. Fría. Nítida. Como si todo, por fin, tuviera sentido. Porque a veces, la justicia no hace ruido cuando llega. Solo enciende una vela. Y espera.
El reloj marcaba las 4:59 de la madrugada cuando vi las luces. Primero fue un destello rojo sobre el limonero, luego el azul tiñó la fachada como una ola helada. La patrulla se detuvo frente a la entrada con precisión de relojero. Todo lo demás se congeló. Los invitados se quedaron mirando, como si alguien hubiera apagado el volumen de la fiesta. Nathan frunció el ceño. Brielle dio un paso hacia atrás. El amigo que tenía el plato de carne asada lo dejó caer sin darse cuenta. 2 oficiales bajaron. Uniformes impecables. Uno llevaba carpeta en mano. El otro, ya con las esposas visibles. Golpearon la reja con firmeza. Nathan Carter. Él se acercó. Confundido, aún con la cerveza en la mano. Sí, ¿qué pasa? El oficial leyó sin titubear. Queda detenido por intento de fraude, suplantación de identidad y uso indebido de documentos oficiales. El silencio fue tan denso que se oía el zumbido de una abeja entre los arbustos. ¿Qué? Soltó Nathan. ¿Esto es una broma? Es mi cumpleaños. No, dijo el oficial mientras ya lo tomaban del brazo. Es una investigación formal. Le recomendamos que contacte a su abogado. Brielle gritó. Un sonido agudo. De esos que solo se oyen cuando alguien se da cuenta de que el castillo que construyó estaba hecho de cartas mojadas. Dio 2 pasos hacia Nathan, pero se quedó corta. Uno de los oficiales se interpuso. Los demás invitados no sabían si grabar, huir o fingir que no conocían al cumpleañero esposado. Desde la ventana, yo no me moví. No sonreí. No lloré. Solo observé. Era la primera vez que Nathan me veía como realmente soy. No como la mujer que le cocinaba, que limpiaba, que callaba. Me vio como una fuerza que no esperaba. Como la verdad que ya no podía esconder. Y aunque desde lejos no podía oírlo, supe lo que murmuró cuando se lo llevaban. Mamá. Pero ya era tarde para esa palabra. Cuando los oficiales lo guiaron hacia la patrulla, salí por la puerta principal con la carpeta en las manos. La sujetaba con firmeza, como si fuera un escudo. Y en cierto modo lo era. Uno de los agentes me miró. ¿Señora Carter? Asentí. Le entregué la carpeta. Ahí está todo. Escrituras, cuentas compartidas, firmas falsificadas. También, las capturas del teléfono. El oficial ojeó, con acento agudo rápido. Asintió sin levantar la vista. Esto es más que suficiente. Nathan se giró como pudo, ya esposado. Me miró con una mezcla de incredulidad y miedo, como si aún pensara que yo iba a detener todo, que le iba a perdonar una vez más. ¿Llamaste a la policía?, dijo, con la voz rota. ¿A tu propio hijo? Me detuve frente a él. Lo miré directo a los ojos, y respondí sin temblar. No. Llamé a la policía por un extraño, que alguna vez fue mi hijo. La frase cayó como piedra en agua quieta. Nadie se movió. Nadie respiró. Brielle bajó la mirada. Los invitados, los pocos que quedaban, fingieron revisar sus celulares, como si eso los hiciera invisibles. Nathan intentó hablar otra vez, pero el oficial le indicó que ya no era momento. Lo condujeron hasta la patrulla. Él no opuso resistencia. Solo miraba hacia atrás, como si esperara que yo le dijera que todo había sido un error. Pero no lo era. Era la verdad. Y al fin, alguien la estaba escribiendo con tinta legal. El coche arrancó. Las luces aún parpadeaban. Yo me quedé en la acera, con los brazos cruzados, sin derramar una lágrima, porque entendí, en ese instante, que una madre también tiene derecho a salvarse a sí misma. Y eso fue lo que hice. ¿Alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa? Déjame tu comentario abajo. Quiero leerte. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete. Somos miles de mujeres fuertes, de México, Colombia, Argentina, España y todo el mundo hispano, que sabemos lo que es reconstruirse desde el silencio. Y créeme, aquí, no estás sola.